Como cada miércoles por medio nos encontramos con este tema que nos hace pensar, que nos hace tener una mirada distinta, si se quiere, con respecto al otro, así le gusta decir a María José. Para eso justamente está María José Mondet, bienvenida a Caretísima Ciudad, para clarificarnos un poco todo este tema que tiene que ver con el género y la diversidad. Hola Juanjo, y hola a la audiencia y a los, quienes nos escuchan, quienes nos miran. Y todos los otros. Todos nosotros, sí. Un gusto estar compartiendo. Y bueno, hoy traje un fragmentito que, para comenzar, para dar inicio a nuestro diálogo. Bien. Escuchamos, somos todos oídos. El fragmento es de Mikhail Bakunin, filósofo ruso del siglo XIX, y dice así, y tiene que ver con lo que venimos hablando, ¿no? En los segmentos anteriores y lo que vamos a seguir hablando. No soy verdaderamente libre más que cuando todos los seres humanos que me rodean, hombres y mujeres, son igualmente libres. La libertad del otro, lejos de ser un límite o la negación de mi libertad, es al contrario su condición necesaria y su confirmación. La libertad del otro es al contrario su condición necesaria y su confirmación. No es un límite hacia mi libertad. No me hago libre verdaderamente más que por la libertad de los otros. Yo estoy leyendo textual, por eso no había lenguaje inclusivo acá. De suerte que cuanto más numerosos son los hombres libres que me rodean y más vasta es su libertad, más extensa, más profunda y más amplia se vuelve mi libertad. Interesante concepto, ¿no? Interesante concepto y además como idea, justamente, vamos a sacar esto de acá, como idea para poder pensar la construcción subjetiva, que es lo que veníamos hablando, y la multiplicidad de subjetividades, las diferentes maneras de constituirse cada subjetividad, y que pueden no siempre coincidir, no estar uniformadas esas personalidades, esas subjetividades. A mí me gusta más hablar de subjetividad porque da cuenta de cómo se fue construyendo, cómo fue creciendo, desarrollándose ese sujeto en particular y cada uno de los sujetos que circulan por la vida, ¿no? Y esto nos trae algo que veníamos también conversando con respecto a la diversidad de género, ¿no? Sí. O sea, las multiplicidades tienen que ver con las diferentes construcciones, ¿no? De sí, subjetividades. justamente te iba a preguntar que si desnaturalizar el género tiene que ver con estas multiplicidades. Bueno, es que en realidad de eso se trata, porque el género es una categoría, digamos, que da cuenta, ¿no?, de esa amplitud de diversas formas de ser, digámoslo así, ¿no? De diferentes maneras de ser. Y que esto también nos permite tener en cuenta y de alguna manera sacarse de la cabeza esta idea de lo que se llama la anormalidad y la normalidad. También lo habíamos planteado, qué es lo normal y qué es lo anormal. Claro, bueno, justamente. Yo voy a leer algo muy chiquitito que decía Fernando Pessoa, gran escritor. Portugués.
portugués, sí, nacido en Lisboa, sí, Fernando Pessoa, sí, no te había escuchado, del siglo XIX, siglo XX, falleció en 1935, tiene esta frase que a mí me llamó mucho la atención: la normalidad es una ilusión imbécil y estéril. Era muy drástico. Era muy directo, además. Era muy drástico, Pessoa, a veces en sus comentarios. Pero esto da cuenta justamente de algo que se lleva bien con el psicoanálisis, ¿no? Con Freud. Ahí se da de la mano, porque Freud justamente nunca habló de normalidad y anormalidad. Hablaba de diferentes subjetividades, de diferentes posicionamientos del sujeto. En todo caso, hablaba de la neurosis, de la psicosis, cuando había casos de pacientes con situaciones complejas, ¿no? Difíciles, que estaban atravesando, pero nunca calificó, ¿no? O nombró a una persona como alguien que fuera normal o anormal. Porque justamente consideraba, y de acuerdo yo con eso, que es muy taxativo y es muy denigrante, ¿no? Diría racista, decir que alguien es anormal o es normal. Porque la normalidad en todo caso tiene que ver con las normas. Claro. Con ciertos patrones, ciertos encasillamientos. Y esto, digamos, desde una mirada psicoanalítica, no es la idea, no estamos pensando en encasillar, ¿no? y categorizar los sujetos en determinado casillero. José, ¿me repetís la frase de Pessoa? Sí, él decía: la normalidad es una ilusión imbécil y estéril. Bueno, ¿qué es normal y qué es lo anormal? Claro, esto de pensar la normalidad como una categorización, él dice que es una ilusión, ¿no? Y a mí me gustó esa idea de la ilusión, porque es de alguna manera categorizar, ¿no? Dentro de un esquema rígido, determinado, y generarse la idea, la ilusión de que así debería ser ese sujeto del cual se está hablando, o esos sujetos de los cuales se está hablando, incluso de cierta población, ¿no? Claro. Entonces, y esto uno tiene que pensar que la normalidad remite a la norma, a determinadas normas, ¿no? Pero una cosa son las normas sociales, que uno respeta o no, pero digamos que debería cumplir. Que están constituidas de una forma en la sociedad. Tal cual, que son normas sociales, ¿no? Que generadas y constituidas, creadas, ¿no? Para que no haya anomia, para generar un cierto estilo de vida, ¿no? Con ciertos parámetros. Porque hay otra norma que también viene del poder, digamos. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Sí, para generar control, para fiscalizar. Pero lo de la ilusión justamente tiene que ver con que, digamos, tenemos que desterrar esa idea de pensar que está lo normal y está lo patológico, ¿no? Y esto es algo que viene desde el psicoanálisis. Freud nunca habló de normalidad o de anormalidad para describir, ¿no? a sus pacientes. Era muy respetuoso, y siempre sus trabajos y sus maneras de investigar tenían que ver con respetar justamente el estilo, la dinámica de pensamiento de cada una de las personas con las cuales él entraba en contacto y estudiaba y analizaba e investigaba, ¿no? En eso siempre ha sido muy cuidadoso, porque es más, él decía que la anormalidad tenía que ver con los prejuicios, o sea, que uno prejuzgaba, ¿no? Y es cierto, existen los prejuicios que hacen que uno tienda a ubicar a un sujeto en determinada situación y calificarlo como que está bien o que está mal, ¿no? De ahí estamos, ¿no? Normativizando. Y otra cosa es pensarlo en su
amplio, digamos, abanico, ¿no?, de variables de vida, de formas de vida, de manifestaciones de vida. Por supuesto que si aparece alguna patología que tiene que ver con la enfermedad, que tiene que ver con un padecimiento... Que debemos aclarar, patología tiene que ver con enfermedades y no con el género. No, ahí... Ni con las normas. Bien, Juanjo, no, tal cual. Esto tiene que tenerlo bien en claro. No estamos acá calificando una cuestión de género ni poniéndole cartelito, digamos. Rotulando, ¿no? Sino que estamos pensando, bueno, a ver, ¿de qué manera podemos ayudar a ese sujeto para que salga de esa situación que le genera una dificultad, que le impide sentirse bien? ¿Sí? Bueno, y la otra cuestión, lo de la... porque circula por ahí esta cuestión, no, es una normal, ¿no? Alguien que se autoperciba, pensando en lo que venimos hablando, se autoperciba mujer y en realidad es hombre, o al revés, alguien que se autoperciba como hombre y es mujer. Recuerden que hablábamos de que esa calificación no tiene que ver con la biología, ¿no?, sino que tiene que ver con la autopercepción, con cómo uno se autopercibe. Bueno, ponerle cartel de que no está bien. No, si es mujer, porque los órganos que tiene la biología me dice que es mujer, no está bien que se sienta hombre, que se vea como un hombre, que se mire como un hombre, ¿no? Eso está mal, es anormal. Y entonces ahí estamos categorizando, ¿no?, clasificando, y bueno, eso no está nada bien, no corresponde. Eso no está nada bien. Rotular, ¿sí? Y algo que me interesa añadir a esto, que podríamos pensar la idea de algo que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con el sentirse bien, que tiene que ver con la capacidad de elegir, la capacidad de amar, la capacidad de sentirse con cierta autonomía para moverse por la vida. Eso lo podríamos pensar como algo asociado a esto que les gusta hablar de la normalidad. Lo digo de esa manera, porque yo considero que que uno se tiene que preguntar desde dónde uno dice es normal o no es normal, ¿no? Eso tiene un trasfondo ideológico. ¿Se entiende lo que quiero decir? Justamente te iba a preguntar esto, ¿no? Digamos que cuando hablamos de contrarrestar esta normativa de alguna manera, es violento. Digo, absolutamente, sí. La normativa a veces se pone violenta. Se pone violenta y estamos ahí otra vez con esta idea del poder. Desde esa clasificación yo puedo, digamos, dominar, controlar al otro. Someter. Y someter, bien, me gustó ese aporte, el sometimiento, que es el dominio, ¿no? Claro. El dominio excesivo. Excesivo y que potencia el odio. Y eso, ¿me querías preguntar algo? No. Y eso tiene que ver con lo que Freud llama la pulsión de muerte, porque la pulsión está digamos, son dos pulsiones que nos rigen, que rigen el psiquismo. No, porque someter es más indigno, inclusive. Y sí. Y está la pulsión de muerte, que tiene que ver justamente con el odio, con el sometimiento, con el goce cuando el otro sufre, ¿no? La tiranía sobre el otro, y la pulsión de vida. La pulsión de vida tiene que ver con la capacidad de amar, con la capacidad de empatizar con el otro, de acompañar al otro en su crecimiento, en su recorrido. Tiene que ver con el amor, ¿no? Y eso, hay por allá una lectura que hice hace mucho tiempo, que me lo anoté porque me gustó, que Spinoza se escribe Spinoza con S, hablaba de las pasiones tristes y las pasiones amorosas. Y entonces Freud lo toma y liga
las pasiones tristes con la pulsión de muerte, porque justamente tienen que ver con lo destructivo, ¿no? No con la armonía, con la capacidad de amar, y las pasiones amorosas que tienen que ver con la pulsión de vida. Entonces, ¿se ve esa idea? Sí, esto me da pie a una pregunta sin salirme del tema, ¿no? Someter, juzgar, calificar o rotular al otro, Sí. ¿tiene que ver con el desamor? Absolutamente, sí. Es el desamor, es el desapego, es la no empatía, es una fantasía una fantasía destructiva. Detrás de eso, porque la pulsión de muerte es destructiva, es ese odio que es Injustificado. Sí, a ver, pero aparece. Bueno, lo estamos viviendo En estos tiempos. En el día a día. Hasta en el vocabulario. En el vocabulario, bueno, tenemos un presidente que es pura pulsión de muerte, o sea, odia, transmite odio, transmite mucha violencia, y eso es peligroso, y no es solamente en nuestro país, esto es a nivel mundial, ¿no? Sí, Esto sí. está pasando, bueno, tenemos las guerras, bueno, ya lo hablábamos. Lo hemos hablado, sí. Lo hemos nombrado, Sí, esto, sí. ¿no? Una mala copia de lo malo. Lo malo y que nos atraviesa. Y ahí las multiplicidades, digamos, son sometidas, ¿no? Por ese poder odiante, ¿no? Bueno, son sometidas hasta la destrucción. La idea es destruir, o sea, es que desaparezcan. No hay otra forma de pensarlo, ¿no? Claro. Es muy difícil transitar este tiempo histórico que nos toca. Mucho más difícil con aquellas personas que se autoperciben de alguna manera o de otra que no corresponden a esta normativa de la que veníamos hablando, ¿no? Sí. Porque si antes era difícil, digo, con esta situación tan violenta, tan soez y tan agresiva, digo que también termina perjudicando a este sector que siempre fue bastante incomprendido. Bueno, y ahí esto que vos estás diciendo me hace pensar en lo que leí al principio, ¿no? Del tema de la libertad, de sentirse libre, ¿no? De sentir que uno es libre siempre y cuando tiene en cuenta al otro, ¿no? Siempre y cuando que la libertad per se, digamos, es destructiva porque es individualista. ¿Qué es lo que hace el liberalismo? El liberalismo habla de la libertad, pero es una libertad vinculada al individualismo, a ese sujeto solito que anda por la vida libremente. Bueno, pero es una libertad engañosa. Claro. Porque no tiene que ver con la posibilidad de potenciar al otro, ¿no? Esta posibilidad de potenciar, ¿no? Un poder que potencia la empatía, potencia la vinculación con el otro, potencia la posibilidad de crecer juntos, de tener una vida armoniosa, con sus complejidades, porque la vida es compleja, pero donde se puede interactuar, ¿no? Y se puede hacer lazo social, porque acá de lo que se trata es de poder hacer lazo social y de poder acompañar codo a codo al compañero, a la compañera, ¿no? Construir colectivos, ¿se entiende, ¿no? Y esto me da lugar a preguntarte, María José, si hay que repensar sobre otros tipos de sexualidades, por ejemplo. Sí, a ver, mira. Digo, no solamente repensar esto del género, sino también... No, de la sexualidad, porque la sexualidad tiene que ver con la vida, y la sexualidad tiene que ver, no desde
no lo estoy diciendo desde la biología, yo insisto mucho Sí, con sí, eso sí. porque está como siempre asociado a la cuestión biológica. Esto tiene que ver con el sentimiento, con lo que se siente, con los afectos, con la afectividad, con lo que se siente. Y siempre está este deseo, ¿no?, de encontrarse con el otro, de empatizar con el otro. El lazo social significa enlazar al otro amorosamente, no atarlo, ojo, cuando si no pensé que estoy generando la fantasía del atar. Bueno, ese puede ser un goce. Existen diferentes modos de relacionarse sexualmente y acá no hay calificación. O sea, acá no entramos dentro del esquema normativo de si es normal o es patológico. Estamos diciendo que la sexualidad es diversa. Yo voy a usar un término, pero quiero aclarar. ¿Querés agüita? Un poquito. Medio así. Gracias, Juanjo. Voy a utilizar un término. La sexualidad está vinculada a lo que es no solamente la genitalidad, también está vinculado a otros modos de relación, que algunos ¿Como cuáles, por ejemplo? Como perversión. Ah, mira. Se califica como perversión, pero saquémonos de la cabeza la idea de que perverso es malo. No significa malo, que está mal. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? Que sale de cierto circuito habitual. ¿Por qué? Porque que sería la genitalidad. ¿Qué quiere decir perverso? Quiere decir que no está vinculado a la procreación, no está vinculado a engendrar para que nazca un bebé o una bebé. No tiene, sino que la sexualidad está vinculada, además de lo genital, a modos de cambios de objeto, de elecciones de objeto que no tienen que ver con lo que está pautado por la biología. Entonces, ¿qué quiero decir? De pronto, un varón que se autopercibe varón elige a otro varón que a lo mejor se percibe varón también, pero igualmente hace empatía y tiene deseos de estar con ese varón. Sexualmente. ¿Y qué pasa con el deseo? Bueno, con el placer. El deseo... Está separado del placer. Sí. Sí, porque el deseo, ¿qué es? Es la pulsión de vida. El deseo es que deseo a un otro, diferente a mí, porque cuando me deseo a mí mismo, estoy dentro de un cuadro narcisístico, soy como Narciso. Claro. Que se miran en el lago. Bueno, y estaba feliz consigo mismo, boom, se cayó y se ahogó, ¿no? Sí. Porque se enamoró de su imagen. Bueno, eso sería el narcisismo, pero el deseo es la pulsión de vida, es justamente eso, es una fuerza vital que hace que yo, es la corriente libidinal, que hace que me dirija hacia el otro y goce estando con ese otro. ¿Y el placer? Bueno, y el placer tiene que ver con la sensación de bienestar. Es mucho más tangible, digamos, porque el placer lo sentimos corporalmente, ¿no? Y tiene que ver con una sensación de bienestar. Pero el deseo no es un observable, claro. Es un movimiento libidinal. Esto es una... Y cuando decíamos el deseo sexual, que es muy común usarlo. Se dice deseo sexual también, porque es una manera, digamos, de describirlo, porque está vinculado a la sexualidad. ¿Por qué lo digo así? Porque ya anteriormente... Hemos venido hablando de esto. Claro, y yo he dicho que somos sexuados, somos seres sexuados, ¿no? Entonces, la sexualidad forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestro cuerpo, de nuestra fantasía, de nuestras ideas. Eso hace a la sexualidad. Y repito, no está solamente vinculado a lo genital, no tiene que ver con lo genital. Hay zonas erógenas, Freud las llamaba zonas erógenas, que son las distintas partes del cuerpo.
Y lo que sí uno tematiza y describe es que cuando la zona erógena que se utiliza no es la que está, digamos, establecida por la biología, referido a lo genital, que bueno, si se tienen relaciones sexuales, el pene penetra en la vagina, bueno, eso es una descripción, ¿sí? Y es una forma, pero no todas las relaciones sexuales son con la penetración del pene en una vagina. Hay diferentes... Esa es una forma, claro. Esa es una forma que está más vinculada a una determinada manera... A una normativa. A una normativa. Sí, tal cual. Pero el placer de estar con otro, quien sea ese partener, es a través de todo el cuerpo. Y se priorizan unas zonas u otras zonas. Puede ser una mano, el pie, la oreja, el pelo, la oreja, la boca, la nariz, cualquier parte del cuerpo. Porque son diferentes maneras de vincularse. Y el deseo, el deseo, a veces uno no termina de ser consciente de su deseo. A veces pareciera sentirse que sabe cuál es su deseo y muchas veces el sujeto dice no sé y está ahí flotando, digamos fantaseando, porque esto por supuesto va acompañado de lo que llamamos fantasía, ¿no? La imaginarizar distintas situaciones. Entonces y la fantasía es necesaria, bueno, somos seres pensantes, ¿no? Y fantaseamos, y nos imaginamos, y elucubramos. Y vamos poniendo en práctica algunos aprendizajes también. Sí. ¿No es cierto? Sí. Porque vos fíjate que me ha traído ciertos problemas algunas conversaciones nuestras, María José. Porque el otro día dije que no estoy tan feliz. Y todo el mundo me miró como diciendo, y no, estoy bien. Y sentí como miradas acusadoras. Esto me refiero justamente a esto, ¿no? Que estamos hablando hoy de que debemos aprender tantas cosas que por ahí parecen estar claras, pero no están tan claras, ¿no? Como esto que estamos hablando ahora, por ejemplo. Sí, eso, y además que es un tema, esto que estamos hablando ahora es un tema complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque habla de lo compleja que es la vida y lo compleja que es la vida de relación. Y lo que es el ser humano de complejo. Sí. El sujeto es absolutamente complejo y los pensamientos que a veces nos atraviesan también lo son. Y a veces no entendemos muy bien lo que estamos pensando, nos cuesta, ¿no? Sí, pero esto nos cuesta asimilarlo. Sí, cuesta asimilar y además a veces nos sorprende. Yo estoy pensando, ¿y de dónde saqué yo esta idea? ¿Qué habré estado leyendo? ¿Qué habré estado mirando? No, a veces hasta asusta, ¿no? Algunos pensamientos que tenemos. Sí. Ahora, de todas maneras, lo que quisiera rescatar es la idea de poder desalojar, ¿no? Esta cuestión de la rigidez del pensamiento, ¿no? De patologizar, de transformar algo que en un pensamiento muy estricto, muy estructurado rígidamente, sin posibilidad de abrir huequitos, ¿no? Interrogantes, preguntas, porque eso es lo que nos lleva a una especie de falta de libertad, ¿no? de falta de creatividad, ¿no? Si no dejamos volar nuestra imaginación, ¿no? Si no la dejamos fluir a la imaginación. Lo subrayo porque me parece que estamos atravesando un tiempo histórico con mucha rigidez, que es muy rígido, que es muy... que se transforma hasta en intolerante a veces. Sí, ¿no? Sí, y que va en contra de las multiplicidades, ¿no? de la amplitud de
de personalidades, de pensamientos, de ideas. Que es justamente esto de la multiplicidad. La multiplicidad Claro. es todo esto que estás nombrando. Sí, y de dejar volar la fantasía, la imaginación, ¿no? Como se ve en el arte, por ejemplo, en las diversas variables del arte, ¿no? Yo pensaba en las pinturas de Goya, ¿no? Los dibujos de Goya, y en esa imaginación increíble que tenía, ¿no? Y para poder expresar lo que estaba pasando en su época, ¿no? Lo que estaba atravesando en su época. Y hay gente que yo he escuchado decir, yo he tenido la posibilidad de viajar y de ver sus dibujos, obras, ¿no? Sus obras. Gente diciendo, este tipo estaba loco, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasaba? ¿Cómo ha hecho? Y estaba graficando una parte de la historia. De la historia, ¿no? Entonces, esto lo doy como ejemplo de rigidez de pensamiento, ¿no? No poder apreciar, ¿no? La imaginación, ¿no? Y además la capacidad de dibujar, ¿no? Porque era un gran dibujante, y esa imaginación, no solo lo que él, cómo su tiempo histórico lo atravesaba, sino cómo él lo podía plasmar, ¿no? Dibujando y pintando, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay un montón, y acá tenemos ejemplos. Acá tenemos gente de San Rafael que dibuja y pinta o hace escultura y que es maravillosa su creatividad. Sin duda. Y uno dice, wow, cómo vuela su cabeza, ¿no? Pues, y algunos hasta grafican parte de nuestra historia. Sí, sí, también. Y eso es la multiplicidad, eso es la variabilidad, y eso es eso salirse de la normativación, digamos, menos mal. Yo digo, menos mal. Bueno, José, ¿cómo decís vos en tus sesiones? ¿Se acabó el tiempo? ¿La seguimos luego? Dejamos acá. Dejamos acá. Muy bien. Bueno, María José, muchas gracias por clarificarnos estos pensamientos, acercarnos estos pensamientos distintos en un tema tan complejo y tan difícil de asimilar, sobre todo por las sociedades. ¿No? Yo podría cerrar con un poema que como siempre, con las multiplicidades. Por supuesto. Bueno. Sabía de eso, por eso fui acercando esto de no ser irrespetuoso y preguntarte cómo cerrás vos. Bueno, yo me siento muy cómoda, Juanjo, realmente. Bueno, me alegro mucho. Dialogando contigo. Espero que la gente que nos mira, que nos escucha, también disfrute del segmento. También pueden preguntar, dejarnos su comentario y preguntar cosas que quieren que, bueno, María José conteste o toquemos determinados temas particularmente, ¿no? También. Bueno, nuestro libro. Sí, claro. El libro Manchas sobre el asfalto. Sí, de un escritor local, que es Miguel Pérez Mateo. Y voy a leer un poema, estos son poemas, que se llama Ella, Él. Que tiene que ver justamente con las multiplicidades. Tal cual. Transita por la acera con decisión y desanda las horas de vínculos efímeros. Escasas y difusas figuras se confunden en el vaho que se eleva detrás de los naufragios de la noche. Ella o él libera su proclama de acero contra el cielo que emerge y en sordina ambiciona convertirlo en su meta. Cuando llegue a su casa se quitará la máscara y un rictus lacerante le oxidará la piel. Todavía reirá, pero no habrá consuelo. Bueno, es un poema de este libro Manchas sobre el asfalto, de nuestro amigo Miguel Pérez Mateos, que, bueno, es un escritor local y que hoy justamente tiene que ver con el tema que tocábamos, que es las multiplicidades. Así es. Muchas gracias, María José. Te esperamos en el próximo Caristísima Ciudad. Sí, nos vemos pronto. Gracias. Gracias a la audiencia también.